El título del tema de ahora, en la casa de nuestro Padre Dios. ¿Qué es lo que va a pasar allá? ¿Cómo es la casa de nuestro Padre Dios? ¿Cuándo es que iremos a vivir allá? Esa respuesta la dimos el miércoles pasado. Pero en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, allí Dios nos tiene una sorpresa preparada. Y hay que escalar en busca de esa promesa. Y dice así en el capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El cielo es una sorpresa donde allá hay cosas que ni siquiera en nuestra imaginación podemos considerar que sabemos que hay allá. Porque dice cosas que ojo no vio. Aquí hay cosas que nos deslumbran. Aquí hay cosas que nos admiran mucho, pero son fantasía barata en relación con las hermosas realidades que Dios tiene para nosotros allá. Entonces, en la casa de mi Padre Dios, ¿qué es lo que hay allá? Resultaría interesante saber qué es lo que Dios tiene preparado y para quién lo tiene. En primer lugar, así son los regalos, bien empacados, y con cuáles son las cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni han entrado al corazón del hombre. ¿Cuáles son las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre? Yo pienso que estas cosas de repente para algunos no son muy motivantes, de poco valor, porque creemos que las cosas que los sabios y los grandes científicos han hecho para este planeta nos conquistaron y son mejores que las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y vamos a cambiar las cosas que no hemos visto ni oído por las cosas que hemos visto y oído que son de poca monta, que son de poco valor. Y aún más podríamos volver a preguntarnos: ¿y para quiénes son esas cosas que Dios tiene preparadas, que no hemos visto ni hemos oído? Dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Sin amor, el cielo sería una desgracia para nosotros. Sin valorar las cosas que el cielo está proponiéndonos ahora, para nosotros el cielo sería muy aburrido. Yo me quedé sorprendido cuando hice la investigación. No la encontré para haber leído aquí, pero Elena de White tiene una cantidad de informaciones de cómo es el cielo. A mí me sorprendió una vez viendo una película del Instituto Moody acerca de la naturaleza y se centró más que todo cómo era el mar. Yo creí que el mar era algo silencioso, donde los peces se comportaban y que algo pues como medio incipiente. Pero cuando esa película, hace más de 30 años, a través de un carretel se presentaban esas películas, los viejos adventistas conocimos eso, ocurre que cuando bajaron una especie de micrófono al fondo del mar, allá está, por ejemplo, el pez león. Hace exactamente el ruido como si fuera un león. Los peces hacen un tremendo, es decir,
se llama onomatopeya, o lo que es el lenguaje de los animales, pero es impresionante cómo lo describe y cómo uno escucha. Y aún más, en el mar hay relieves, hay volcanes, hay profundidades, hay lomas, hay de todo. Vegetación hay en el mar. Hay una cantidad de cosas en el mar que nosotros quedamos impresionados y llegamos a trasladar. Lo que hay en lo seco, en el mar es mucho más bonito. Pero las preciosas, esos corales, cantidades de cosas que nos dejan deslumbrados. Ahora ella se traslada al reino de los cielos y dice que el cielo no es algo monótono. Por ejemplo, ella cuenta que en una visión fue y contempló un hermoso jardín y allá estaba Enoc, disfrutando de la jardinería del cielo. Dice que el cielo tiene relieves preciosos, árboles muy hermosos, tiene un aire puro, tiene un ambiente inclusive, pues, indescriptible presenta a ella el cielo. No es como el calor que necesitamos, la ventilación aquí, o la lluvia que necesitamos, el techo. No. Ahora verán por qué. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado? No para todo el mundo, sino para los que le aman. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado? En primer lugar, esta fotografía la encontré como una descripción de lo que es el cielo. Por aras al tiempo, por respeto al tiempo, no la leo, pero es larga la descripción que se hace de cómo es el cielo. Y luego podríamos decir que Génesis 1 y 2 es la maravilla de lo que Dios tenía para el planeta Tierra. De Génesis capítulo 2 hacia el capítulo 1 no hay muertes, no hay robos, no hay cementerio, no hay nada que contamine. Dice que no había lluvia, sino como un vapor que subía suavemente. Eso regaba la tierra. No moría una sola hoja, caía de un árbol. Describe la tierra como la cosa más agradable y preciosa de su tiempo. No había pantanos, no había abismos, tampoco había altas montañas. Los huesos de la tierra, es decir, las rocas, estaban en su lugar. El mar obedecía el cauce que Dios había planteado para el mar y para los ríos. Todo era tan precioso en Génesis 1 y 2. Se establece el trabajo no como algo fastidioso y tedioso. Se establece la casa modelo. ¿Sabe cuál es la casa modelo de Dios? El jardín de Edén. Dios quería que cada familia viviera en ese estilo de casa modelo. Cuando usted va a Estados Unidos, usted encuentra en algunos lugares, especialmente en los suburbios, usted encuentra que no hay una casa pegada del vecino, sino que hay ciertas áreas lindas, bien cultivadas, casas diseñadas, mansiones preciosas. El vecino queda un poco más allá, el otro vecino más allá, y cada quien tiene un territorio bien cuidado, preciosísimo. No es un hacinamiento como la Torre de Babel, que Satanás inventó la casa modelo diferente a la casa modelo de Dios. El modelo de habitación de Satanás, ¿sabe cuál es? Edificar hacia arriba, donde la contaminación del vecino por el ruido, la discordia del venado, el hacinamiento de 40, 50 familias en un edificio. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era casa aquí, casa allá, jardines. Ese era el plan de Dios. No existían animales que rugieran amenazantes. El ser humano era el mayordomo de todo cuanto Dios había creado en este planeta Tierra. Era muy precioso hablar de Génesis 1 y 2. Eso se perdió cuando Satanás se introdujo y utilizó como primer medium espiritista a un animal.
La serpiente, dice la Escritura, era como la mascota de Eva. Dejó de ser sabia, dejó de ser atractiva, incluso era ganada, no se arrastraba. Cuando volaba el sol ponía multicolores en ella. Pero cuando Satanás la utiliza porque era el animal favorito de Eva. Y Eva ve volar graciosamente a la serpiente, precisamente al lugar donde Dios había prohibido que ellos tocaran de ese árbol. Y es que la lleva al terreno, a su propio terreno. Y es aquí cuando la serpiente se vuelve astuta y le dice a Eva, Satanás le dice a Eva, es que Dios es mentiroso, Él nos va a poner a morir de hambre. Él les está diciendo a ustedes que no coman de los árboles que hay aquí, los va a matar de hambre. Ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios es egoísta. Él les está diciendo así para que ustedes no coman y verán que ustedes serán como Dios. Además, al esperar de Dios conocerán el bien y el mal. Si usted lee Génesis capítulo 3, se va a dar cuenta exactamente de eso. Y es aquí cuando se rompe la relación del hombre con Dios. Es aquí cuando comienzan los animales a convertirse en las fieras. Es aquí cuando los partos se convierten en dolor para la mujer. Es aquí, mis amados hermanos, cuando el sol quema la piel del ser humano. Es aquí donde cambia completamente el planeta Tierra. Hay un paréntesis horrible. Este no es el mundo que Dios creó. En esta forma no. Ni a nivel de los hombres, ni a nivel de los animales, ni a nivel de la misma naturaleza. Todo está reguete. Pero los dos primeros capítulos que se perdieron van a retomar otra vez su razón de ser cuando uno lee Apocalipsis capítulo 22 y capítulo 21 y 22. Dios, lo que creó y se perdió aquí, Dios lo va a recrear, o sea, a restaurar aquí. Eso para mí es suficiente para decir, vale la pena prepararnos para disfrutar lo que no estamos disfrutando. ¿A mí de qué me serviría luchar por un objetivo y al final, en vez de obtenerlo, simplemente lo perdí? Luché, corrí en vano. ¿De qué me vale trabajar? ¿De qué me vale caminar? ¿De qué me vale a mí tener familia? ¿De qué me valen tantas cosas si finalmente termino estrellado en el infierno, como dice el dicho? No vale la pena luchar por el objetivo cielo. Yo creo que sí. El capítulo 22, el capítulo 21 introduce el versículo 1 con cuáles son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Miren lo que dice aquí: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí es cuando se introduce Apocalipsis 21 y 22. Es cuando ahora entramos a un nuevo jardín del Edén, a una renovación de vida. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué razón? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mal ya no existía más. Este cielo y esta tierra, perdonen el término, descompuesta, ya no es admirable, destrozada por el ser humano. Dice que esta tierra será diferente. Dice, vi un cielo nuevo, ya no el cielo contaminado, el cielo atmosférico. Ya no la tierra degradada, no esa tierra no. Ya no ese mar convertido en una cloaca del mundo, no. Dice, ya no existía más, desaparece. Y lo que es la capital del pecado, nuestro planeta Tierra, de todos los planetas que Dios creó, el único planeta que dice mentiras, el único planeta que levanta un arma contra su prójimo, el único planeta que roba las cosas ajenas, es el planeta nuestro. Es aquí el único planeta donde se envejece el ser humano. Dios creó miles y miles y millones de mundos que en nuestra pequeñita mente no cabe ni siquiera la idea de creer que Dios creó otros mundos.
Y aquí donde el planeta Tierra es la capital del pecado, dice la Escritura que llegará a ser la capital diferente del pecado. Ahora les digo. Y yo, Juan, versículo 2 del capítulo 21, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la capital del universo, que está en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén celestial, donde el Señor tiene su trono, donde Él gobierna todo el universo. ¿Saben qué ocurre ahí? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Y saben cómo? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. A mí esto me impresiona, me emociona en gran manera. Si yo lograra simplemente a ver, ¿qué diría yo? Como desglosar cada partecita, me tomaría por lo menos un mes hablar de ellas. Cuando allí me dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, ¿dónde es que yo voy a vivir? Yo no puedo decir Santo Yumbo, Santo Cali, donde la gente se mata, donde corremos el peligro de que caminemos las calles solitarias y por un celular nos quiten la vida. Pero sí puedo pensar que lo que Dios ha preparado para que yo viva es diferente. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y miren qué hermosa, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo: miren con quién voy a convivir, con quiénes te voy a cohabitar, con quiénes te voy a disfrutar, quiénes serán mis chaquén o mis vecinos. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios mismo, esto es suficiente para que ese perdido feliz, y Él mismo, y Él morará con ellos. Dios nos debe ver vivo y en directo, los ángeles nos verán vivo y en directo, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, ahí pienso como el que se inventó la frase: para atrás ni para coger impulso. Yo no puedo dejar que el mundo me coquetee las maravillas que Dios ha preparado para mí. No puedo permitir eso. No lo puedo entender. No puedo aceptarlo. Y el versículo 4, donde encontramos un mar de lágrimas, un mundo. Hoy enterramos la suegra del pastor Daniel y fuimos al cementerio, y eso es desfilar de muertos. Es impresionante las lágrimas que brotan de los ojos de los adoloridos. Vamos al hospital y encontramos, amados hermanos, un cementerio viviente de lágrimas, de dolor. Y vamos a visitar Villanueva, la cárcel, no le caben más delincuentes. El mundo en que vivimos, amados hermanos, está hacinado de desgracia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y eso para mí es suficiente, y aún más cuando dice: y ya no habrá muerte. ¿A qué le temes? Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Sabe por qué? Porque las primeras cosas, las que hay en este planeta, que no tienen nada atractivo, pasaron. Si no te motiva esto para ser una persona firme y adelante, como dice el himno, no hay nada que te motive para el reino de los cielos. Así que, mi amado amigo, este es el cuadro, este es el collage, este es el cuadro que usted contempla de miseria. Analice qué cuadro no es de este planeta Tierra. Este es el cuadro que usted en el reino de los cielos no lo verá.
Este es el cuadro que inspira lástima a los otros mundos de lo que está ocurriendo en nuestro planeta Tierra. Increíble, mis amados. Oh, yo quisiera concluir con este cuadro. Hay dos bandos de oración cuando Cristo venga. Cuando este mundo se acabe, es cuando Cristo vino del cielo a la tierra a llevar a unos y otros morirán para siempre. Y todo el mundo en ese día, en esa hora, en ese mismo instante, tendrá que orar. Sea ateo, tendrá que orar. Sea creyente, tendrá que orar. Sea un creyente desviado de la verdad, tendrá que orar. Unos orarán a alguien y otros orarán a alguien. Miren ustedes lo que dice Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo será la venida de Cristo? Y la tierra con sus habitantes se dividirá en dos bandos. Vamos a mirar el bando número 1 en Apocalipsis y el bando número 2 en el profeta Isaías. Apocalipsis 6. ¿Cómo describe el Señor en el versículo 12 en adelante la segunda venida de Cristo? Capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello. ¿Qué pasó? Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Y qué ocurrirá ahora? Esto que hay aquí, que yo leí, el gran terremoto, el día oscuro, la luna oscura, las estrellas cayeron, todo ya ocurrió. Todo ya ocurrió. El oscurecimiento del sol fue el 19 de mayo de 1780. Y si hablamos de la caída de las estrellas, fue un 13 de noviembre de 1833. Fueron señales que antecedían la segunda venida de Cristo. No hay nada que detenga la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo único que hace falta para que Cristo venga? Versículo 14 hasta el 16. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El cielo es como un papel, como una cartulina que usted enrolla. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y miren cómo los impíos, los que no entregaron su vida al Señor, miren cómo orarán y a quién tendrán que orar, pero tendrán que orar. Versículo 16. Y decían, o cambia la frase si quiere, y oraban a qué, a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Los impíos verán la segunda venida de Cristo, pero no verán a un Cristo como un cordero manso y feliz, sino como un cordero airado, vengativo. Verán un rostro que ellos mismos se espantarán y tendrán que huir detrás de las rocas, detrás de las montañas, a orar, caer sobre nosotros y escondernos de la ira de Dios. Y los impíos se van a hacer una pregunta el día final, que está en el versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado para los impíos. Y los impíos preguntarán, ¿y quién podrá sostenerse en quién? ¿Quién podrá ser salvo cuando Cristo
Cristo venga. Si cuando Él viene los no creyentes ven a un Cristo aislado, ven a un Cristo vengativo, con sed destructora, y ellos se preguntan, en este mundo ¿quién se salvará? Pero Cristo tiene una respuesta en el capítulo 26, versículos 8 y 9 del libro del profeta Isaías. Mis amados, Dios tiene sus santos. Capítulo 26. Yo leía en el cementerio una cita que me llamó mucho la atención. El Salmo 55, el Señor dice: cuando vaya a venir, juntadme mis santos, los que hicieron un pacto conmigo con sacrificio. Juntadme mis santos. Es posible que usted hoy no tenga donde caer muerto, pero el reino del cielo lo recoge. Capítulo 26. Dice el capítulo 25, versículo 8. Cuando Cristo venga, ahora vamos a mirar el otro bando de oración. Ya sabemos que hay un bando de oración que están orando, los impíos. Ahora sí van a orar, pero no a Dios, sino a las rocas. Estándome, protéjame de la ira de Dios. Pero los creyentes, los hijos de Dios, los santos, los que lo hemos esperado. Versículo 8 dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hoy cuando somos afrentados, hoy cuando somos perseguidos, somos mofados, somos burlados, dice Dios quitará la afrenta. Y en el versículo 9, y se dirá en aquel día, hermano, levanta tu mano ese día. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Saben, mis hermanos? Los impíos están orando a las rocas, escondernos de la ira de Dios. Los creyentes estamos orando: este es nuestro Dios a quien hemos esperado. Allí viene, no como un cordero airado, sino como un Dios de amor y de paz, como alguien que viene a nuestro rescate, y Él nos salvará. ¿En cuál de los dos bandos de oración estarás el día del juicio, que ya está cerca? ¿Dónde nos encontraremos cuando Cristo venga? Oh, amados hermanos, cuando Cristo venga, será el día de la verdad. Hoy no quiero hacer un llamado a que se entreguen a Jesucristo. Mañana hay una niña que va a ser bautizada. Yo sé que aquí hay muchos adultos que dejarán pasar esta oportunidad para ser salvos, pero tendrán que pedirle cuentas. Dios pedirle cuenta a ellos. Yo una cosa sé, que mi vida fue un antes y un después de mi bautismo. Que todo lo que dejé no era otra cosa que cosas amistosas que no servían para nada. Pero al entregar mi vida a Cristo, todo se transformó en bendición. Mi amigo, Dios te llama para bendecirte. Dios envió a su Hijo unigénito, no en vano, no para ser matado, ni para ser despreciado, sino para salvarte. Tú no le das muerte a tu corazón. Goza ahora en los caminos de Dios. Lejos de Dios no hay gozo. Lejos de Dios hay vicios, pero no hay gozo. Lejos de Dios hay dolor, pero no hay paz. Entrega tu vida al Señor. Yo quiero
Y como alguien que soy solamente un amiguito de Dios, no un hijo entregado al Señor, hago planes para poner mi vida en la mano de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque hay salida en medio de la tormenta. Gracias, Padre Celestial, porque tus promesas tan maravillosas estás a punto de cumplirla. Ya las profecías se han cumplido, como vimos en esta semana. Ya lo que resta es solamente, oh Dios, levantar nuestras manos y darte la bienvenida como nuestro Dios a quien hemos esperado. Gracias, Señor, porque nuestros amigos no son tus enemigos, porque ellos están haciendo también su proceso para entregar sus corazones a ti. Bendice, Dios. Y ojalá mañana tengamos una fiesta, no de una niña, sino de muchos y de muchas, que le den el triunfo a Dios y de esta manera Satanás sea derrotado. Danos el gozo de salir de aquí, pero aliados de ti por los méritos del Señor Jesús.